Hay un instante, tan sutil como un suspiro que no se escucha, en el que la vida se pliega sobre sí misma. No es muerte, tampoco nacimiento, es tránsito. Es el umbral velado que ha sido descrito por sabios, místicos y manuscritos olvidados en el polvo de las eras. Ese instante es la apertura de una puerta que no se cierra jamás, aunque el cuerpo se haya rendido. ¿Alguna vez has sentido que un silencio profundo te observa desde dentro? No el silencio de la ausencia, sino el de la presencia. Esa presencia que sabe que somos más que carne y memoria, que somos una vibración sostenida por una conciencia que no muere. Lo que ese manuscrito ancestral revela no es una superstición ni un dogma, es una cartografía del alma en su viaje de retorno. Durante 1200 años, este conocimiento reposó oculto, no por accidente, sino porque solo algunos están listos para recibirlo. Fue escrito en lenguas que ya no se hablan con la boca, sino con el espíritu, y habla de los primeros 49 días tras la muerte, un ciclo preciso, sagrado, en el que el alma atraviesa espejos de su propia vibración. No hay castigo, no hay premio. Hay reflejo. Al morir, la conciencia no se apaga, se expande, se observa, se recuerda. En ese estado, todo lo que creíamos fijo se vuelve fluido, y el alma empieza a experimentar los ecos de sus propias decisiones, pensamientos y emociones como paisajes internos. Lo que fuiste se convierte en lo que ves. Lo que sentiste se convierte en lo que atraviesas. Los antiguos sabían que este tránsito era más importante que la vida misma, porque allí se decide el próximo tejido de la existencia. Allí, el alma suelta su identidad como quien suelta una prenda desgastada, y frente a sí, contempla lo eterno. El manuscrito no dicta órdenes, no impone creencias. Sus páginas susurran, hablan de vibraciones, de guías invisibles, de oportunidades para liberarse del ciclo, y describe con una exactitud inquietante los días en que ciertas puertas se abren y otras se cierran, no en un sentido físico, sino vibracional, porque la frecuencia del alma se va ajustando día tras día hasta quedar alineada con su próximo destino. En el día 1, el alma aún cree que está viva, camina entre sus seres queridos. Intenta hablar, tocar, llorar. No entiende por qué nadie responde. En el día 7 empieza a recordar, a soltar, a aceptar. En el día 21 atraviesa un velo de fuego emocional que la purifica. Y hacia el día 49, una nueva conciencia emerge. O se repite el ciclo. Todo depende de su vibración. Estas enseñanzas no están hechas para atemorizar. Están hechas para despertar. Para recordarnos que lo que pensamos, sentimos y hacemos deja un rastro no solo en el mundo, sino en la textura de nuestra alma. Cada elección vibra más allá del tiempo, y esas vibraciones son las que el alma encontrará cuando ya no tenga cuerpo. Por eso estamos aquí. No para acumular, competir o temer, sino para refinar nuestra frecuencia, para vibrar desde el amor, la gratitud y la entrega. Porque todo eso es lo que veremos reflejado al cruzar el umbral. Si estas palabras ya tocaron tu alma, suscríbete al canal y comparte en los comentarios. ¿Qué vibración sientes ahora dentro de ti? Ahora vamos a continuar. Hay un momento exacto en que el corazón deja de latir, pero la conciencia continúa. Como una gota de agua que se libera del río, aún sintiendo la corriente. El alma, al separarse del cuerpo, no comprende de inmediato lo que ha sucedido. Se encuentra en un espacio intermedio, donde los sentidos físicos ya no responden, pero las percepciones internas se intensifican como jamás antes. El manuscrito, con su voz milenaria, describe con delicadeza este primer día, la confusión sagrada. El alma observa a su alrededor con extrañeza. Intenta hablar, mover objetos, llamar por su nombre a quienes ama, y no entiende el silencio que recibe. No sabe aún qué ha cruzado. Su frecuencia sigue muy cerca de la materia, pegada a los recuerdos, a los apegos,
a los sonidos familiares del mundo. En este primer día, el alma está envuelta por una niebla vibracional densa, tejida con sus emociones más recientes. Si partió con miedo, culpa o apego, esa niebla es espesa y pesada. Si partió en paz, esa niebla es sutil, casi transparente. Todo lo que se siente se amplifica. El tiempo ya no corre lineal. Hay solo presencia, una eternidad condensada en cada instante. Los sabios del linaje que preservó este manuscrito afirmaban que las oraciones, las palabras de despedida, los rituales amorosos del primer día tienen un impacto vibracional directo sobre el alma. Son como faros de luz en la bruma, guiándola, consolándola, ayudándola a recordar que ya no está limitada por el cuerpo, pero sigue siendo conciencia pura. Este recuerdo no es inmediato, es un proceso. El alma transita entre lo que fue y lo que ya no es, reconociendo poco a poco que su identidad era una vestidura temporal. Los pensamientos no se apagan. De hecho, se vuelven más nítidos, pero ya no pueden ser proyectados hacia afuera. Se reflejan hacia adentro creando paisajes, formas, sensaciones. Lo que piensas, aparece. Lo que temes, se manifiesta. Lo que amas, se expande. Por eso, el primer día es esencial. Es el punto de partida de un viaje en el que todo se vuelve espejo. Un espejo vibracional, donde el alma empieza a verse sin máscaras, sin filtros, sin defensas. Solo lo verdadero queda. En muchas tradiciones antiguas, el primer día después de la muerte era sagrado. Se encendían velas, se le hablaba al alma, se colocaban objetos significativos a su alrededor. No como homenajes, sino como anclas vibracionales, para que el alma no se pierda en su confusión, para que no quede atrapada en la nostalgia de la vida física. El manuscrito indica que hay una ventana de conciencia en este primer día, un momento en el que el alma puede darse cuenta de su estado y elevar su vibración con una sola intención. Esa intención debe ser clara, poderosa y amorosa. Puede ser una frase, una imagen, una decisión de continuar el viaje con confianza. Si esa ventana es atravesada, el resto del tránsito se vuelve más suave, más luminoso. Pero si el alma permanece aferrada a lo que fue, si se niega a soltar, si insiste en revivir escenas pasadas, entonces se densifica. No por castigo, sino por resonancia. El universo no juzga, solo responde. Por eso en este instante, aún en vida, podemos preparar ese primer día. Podemos elegir vivir con conciencia, soltar resentimientos, cerrar ciclos, expresar amor, perdonar. Porque lo que sembramos ahora será el paisaje de nuestra alma cuando ya no estemos aquí. El primer día no es el fin, es el umbral. Y solo quienes han cultivado silencio interno podrán escucharlo sin miedo. Después del primer suspiro sin cuerpo, el alma entra en un espacio donde el tiempo ya no se mide en horas, sino en niveles de conciencia. El manuscrito describe este tramo como los 7 velos del alma, una secuencia de espejos emocionales que se activan a lo largo de la primera semana tras la muerte. Cada día revela una capa distinta de la identidad que se creyó ser. Cada día es una oportunidad para soltar. Durante los primeros 7 días, el alma no está sola. Presencias sutiles la acompañan, guías, ancestros, vibraciones afines. No aparecen como figuras definidas, sino como campos de energía que emiten confianza, claridad, resonancia. Su función no es intervenir, sino reflejar. Como si fueran ecos del alma misma que le muestran lo que necesita ver para recordar quién es más allá de sus historias. El manuscrito enseña que cada día tiene una función específica. En el segundo día, por ejemplo, la conciencia del alma se enfoca en los vínculos no resueltos. Aquellas relaciones que quedaron abiertas, dolorosas o silenciadas, emergen con fuerza, no como castigo, sino como espejo. El alma siente lo que hizo sentir, recibe lo que emitió. Y si hay comprensión, si hay humildad vibracional, esa energía se transforma. Si no, se repite,
creando un bucle emocional que puede extenderse más allá del tránsito. En el tercer día, aparece el cuerpo energético. El alma sin cuerpo físico comienza a percibirse como una esfera de vibración. Puede expandirse o contraerse según su estado interno. Si hay paz, se vuelve luminosa. Si hay miedo, se vuelve opaca. Este cuerpo energético será su vehículo durante los 49 días. Es moldeado por pensamientos y emociones y responde a la intención como una brújula vibracional. En el cuarto día, las memorias más marcadas de la vida emergen con claridad casi dolorosa. No como una película lineal, sino como una red de momentos significativos que vibran aún dentro del alma. Los instantes de compasión, gratitud o autenticidad brillan con una luz cálida. Los momentos de juicio, egoísmo o desconexión generan ondas densas que el alma debe atravesar para seguir avanzando. El quinto día es conocido en el manuscrito como el día del silencio espejo. Aquí el alma ya no busca comunicarse ni regresar, simplemente observa, y en ese silencio aparece la comprensión. Entiende que ya no pertenece al mundo material y comienza a liberar su identidad. Este es uno de los momentos más poderosos y dolorosos del tránsito, dejar de ser quien se creía ser. En el sexto día, los deseos insatisfechos emergen como sombras. No para tentar o castigar, sino para ser vistos y trascendidos. Lo que no se logró, lo que no se vivió, lo que se reprimió, todo aparece, no como oportunidad, sino como eco. Si el alma se aferra a esos deseos, puede quedar atrapada en vibraciones densas. Si los observa y los suelta, asciende. Y al llegar el séptimo día, el alma enfrenta su reflejo más nítido. Una especie de revisión vibracional, en la que todo lo vivido se condensa en una sola frecuencia. Esa frecuencia, dicen los antiguos, determina el portal que se abre a partir del octavo día. No hay juicio, solo resonancia. Es por eso que en tantas culturas se honra a los muertos con oraciones, cantos o ceremonias durante estos 7 días. Porque se sabe, aunque en silencio, que el alma está escuchando, sintiendo, vibrando, y que nuestras palabras pueden ser el faro o la niebla. Podemos ayudar a liberar o a retener. El alma no necesita explicaciones, solo necesita verdad. Una verdad vibrada, vivida, sentida. Y en estos 7 días comienza a comprender que el verdadero propósito de la vida siempre fue recordar quién era más allá del cuerpo. El manuscrito lo señala con precisión. El octavo día marca un cruce. No es un número al azar. Representa la salida del ciclo inmediato del mundo físico y la entrada a un plano más sutil, donde el alma empieza a separarse de la ilusión de la forma. Es el momento en que la conciencia, si ha liberado lo necesario, se eleva a una frecuencia que ya no pertenece a la tierra, pero aún no es totalidad. Aquí, el alma ya ha aceptado que está en tránsito. Ya no insiste en tocar, en llamar, en volver. Ha soltado el cuerpo, los vínculos, las historias, al menos en parte. Pero ahora enfrenta un umbral aún más delicado, el del yo sutil, ese que todavía cree que existe como una identidad separada, aún sin cuerpo. En este punto, el manuscrito describe un fenómeno misterioso, el campo espejo. Es un espacio donde el alma empieza a proyectar su realidad interna como si fuera externa. No hay paisaje físico, pero hay formas. No hay sonidos, pero hay vibraciones. El alma ve lo que es. Si hay paz, aparece un entorno luminoso, abierto, acogedor. Si hay caos, aparecen estructuras distorsionadas, cerradas, confusas. Todo responde a su vibración sin intermediarios. Durante los siguientes días, la conciencia se mueve por estos paisajes como si caminara por su propio interior. No hay un Dios que dicta el rumbo, hay resonancia. Lo que fuiste en vida ahora se vuelve el territorio que habitas. Las emociones no expresadas, los pensamientos repetidos, los actos conscientes o automáticos, todo se manifiesta como campo. Aquí no hay engaño posible.
Es por esto que las prácticas espirituales no son ornamentos, son preparación vibracional. Cada meditación, cada acto de compasión, cada momento de presencia queda impreso en el alma como una ruta de luz. Y cuando llega el octavo día, esas rutas se iluminan. Son puertas, pasajes, refugios, pero también hay quienes llegan a este umbral sin esas rutas activas, sin haber mirado hacia adentro, sin haber cultivado silencio ni conciencia. Para esas almas, el campo espejo puede ser perturbador, porque todo lo negado en vida aparece sin filtros. Lo que no se quiso sentir se vuelve atmósfera, lo que se reprimió se vuelve forma. El manuscrito advierte: este no es un castigo, es una oportunidad, porque en este campo el alma aún puede modificar su frecuencia, aún puede elevarse. No necesita rituales externos, solo una decisión interna, una rendición. Un acto puro de reconocimiento. Yo no soy eso que pensé ser, soy conciencia eterna. Es en este momento que algunos guías espirituales se hacen presentes con más claridad. Pueden aparecer como formas luminosas, como sonidos armónicos, como recuerdos intensos de amor. No para imponer caminos, sino para ofrecer dirección. Pero el alma debe elegir, debe querer ver, debe querer soltar. Lo más hermoso de este tramo es que, según el manuscrito, ningún alma está sola. Aunque se sienta perdida, aunque esté envuelta en niebla, hay presencias esperando pacientemente ese gesto interior de apertura. Y ese gesto, por simple que parezca, lo cambia todo. Una intención pura, un pensamiento de gratitud, un reconocimiento sincero del amor que se experimentó. Cualquiera de estos puede elevar la vibración del alma en un instante, porque no hay distancia entre el alma y la luz, solo velos, y todos los velos son interiores. En el octavo día, la conciencia ya no pregunta: ¿dónde estoy? Comienza a preguntar: ¿quién soy en verdad? Y esa pregunta es la llave, porque no se responde con palabras. Se responde con presencia, con silencio, con una vibración que dice: estoy listo para recordar. El noveno día llega sin aviso. No hay campanas, no hay sol, no hay calendario, solo una sensación de desplazamiento. El alma ya no se siente en el mismo lugar que antes. Algo se ha disuelto, y en su lugar surge otra presencia, más etérea, más introspectiva, más alerta. Es aquí donde el manuscrito introduce uno de los momentos más delicados del tránsito: el encuentro con el deseo. Pero este deseo no es el mismo que se experimenta en la vida física. No es una necesidad concreta, es una energía latente, una vibración que pulsa desde lo más hondo del alma, muchas veces de forma inconsciente. Es el eco de todo lo que se quiso, pero también de todo lo que se temió. En este plano, el deseo no se esconde, se muestra, se convierte en forma, en sensación, en atmósfera. Lo que más profundamente se anheló, amor, poder, libertad, reconocimiento, aparece frente al alma como una oferta, como si el universo dijera: esto es lo que tú creías necesitar para ser completo. Aún lo deseas, y aquí ocurre algo sutil pero trascendental. Si el alma se aferra a ese deseo, si lo toma como verdad, entra en un ciclo, una repetición vibracional que lo mantiene girando alrededor de una necesidad ilusoria. No regresa a la vida física, pero tampoco asciende. Queda atrapada en un bucle de creación mental donde sigue proyectando, deseando, frustrándose. Pero si el alma puede mirar ese deseo con compasión, si lo reconoce como parte de su experiencia humana, pero no como su esencia eterna, entonces algo se rompe. Una cadena interna, una ilusión, y lo que antes era anhelo se convierte en sabiduría, en gratitud, en luz. El manuscrito es claro: aquello que más deseas, si lo sueltas, se convierte en puerta. Pero si lo persigues, se convierte en prisión. Por eso, este capítulo del tránsito es tan delicado, porque no hay enemigos afuera,
El único obstáculo es el eco del deseo no comprendido. Algunas almas, según el texto, se pierden aquí por siglos vibracionales, no porque alguien las retenga, sino porque no reconocen que ya no necesitan desear, que ya son, que siempre fueron. Que la plenitud no está en obtener, sino en recordar. Es por eso que en las prácticas espirituales profundas se trabaja tanto con el deseo, no para reprimirlo, sino para purificarlo, para mirar sus raíces, para no llegar a este momento del tránsito como un mendigo energético, sino como un ser consciente que sabe lo que es ilusión y lo que es verdad. En este punto, las vibraciones externas, oraciones, pensamientos amorosos, meditaciones hechas por quienes permanecen en la vida física, actúan como ondas de claridad. Pueden ayudar al alma a ver su deseo reflejado, a entenderlo, a soltarlo, no con fuerza, con compasión, porque cuando el alma se libera del deseo, una nueva realidad se abre, una que ya no necesita espejos para conocerse, una en la que no hay nada que alcanzar, porque todo lo esencial ya está presente, y ese es el verdadero poder del noveno día, revelar que el alma no es carencia, sino totalidad en pausa. El deseo fue el motor de la vida, ahora debe ser el portal de la liberación. Llegando a los días intermedios del tránsito, específicamente entre el 10º y el 14º, el alma atraviesa lo que el manuscrito llama la cámara del perdón. No es un lugar físico, es una frecuencia, un campo vibracional que solo se activa cuando el alma está lista para mirar de frente las memorias no integradas. Aquí no hay juicio externo, pero hay verdad interna. Y esa verdad, a veces dulce, a veces cortante, revela la profundidad del camino recorrido. En este espacio, el alma no observa escenas externas, observa intenciones, vibra dentro de los porqués de sus actos. ¿Por qué herí? ¿Por qué me negué? ¿Por qué no dije lo que mi corazón sentía? ¿Por qué me abandoné? No hay voces que acusen. Solo una conciencia ampliada que siente las consecuencias energéticas de cada elección, como una marea que llega al cuerpo sutil con el peso del tiempo y la oportunidad. Aquí, el perdón no es una palabra, es un movimiento interno, un acto de humildad vibracional. No se trata de pedirlo ni de recibirlo, se trata de comprender, de sentir lo que el otro sintió, de vibrar por un instante dentro del campo del otro ser, y desde ahí emerger con una comprensión que libera. Muchos no comprenden cuán transformador es este pasaje, porque durante la vida, el perdón suele confundirse con olvido, con superioridad moral o con debilidad. Pero en el tránsito, el alma descubre que perdonar no es olvidar lo ocurrido, sino disolver la carga energética que quedó retenida en su interior. Y eso, esa limpieza, abre rutas nuevas hacia planos más elevados. El manuscrito describe que en esta cámara también se presentan rostros, no como apariciones físicas, sino como vibraciones conscientes. Personas con las que hubo heridas, pactos, deudas emocionales. Algunos aparecen con tristeza, otros con ternura, otros simplemente con silencio. Y la gran pregunta, aunque no se formula con palabras, es una sola. ¿Estás listo para soltar? Soltar no significa invalidar. Significa comprender que toda experiencia tuvo una función evolutiva, que incluso el dolor albergaba una semilla de despertar. Y cuando el alma puede ver eso, sentir eso, sin culpa ni orgullo, algo se abre en su campo, una rendija por donde entra luz. En este tramo, la compasión es la clave, no una compasión abstracta, sino viva, consciente, que reconoce que todos los seres hicieron lo mejor que pudieron desde el nivel de conciencia que tenían, que incluso sus errores eran parte del guión perfecto del alma. Algunos eligen quedarse más tiempo en esta cámara, no porque sean obligados, sino porque necesitan procesar, llorar energéticamente, aceptar, integrar. El tránsito no es una carrera, es un recorrido sagrado, y cada alma tiene su ritmo.
La cámara del perdón no impone. Espera, como una madre sabia que observa a su hijo caminar por dentro de sí mismo. Y cuando el alma ha liberado suficiente peso, cuando ha comprendido sin juzgar, algo se disuelve. Y en ese disolverse aparece la paz. No una paz mental, una paz vibracional, una certeza suave de que ya no hay deuda, de que el amor siempre fue más grande que la herida. Y esa certeza es un paso invisible hacia planos más sutiles. Perdonar, entonces, es recordar que nunca estuvimos separados. Que el otro siempre fui yo, en otro traje de experiencia. Después del perdón, el alma cruza un umbral donde la noción lineal del tiempo comienza a disolverse. Es entre el día 15 y el 20 del tránsito que, según el manuscrito, se entra en el espacio de la geometría del tiempo, una región vibracional donde los recuerdos ya no aparecen como secuencias, sino como estructuras. Todo se ordena en patrones, todo revela un diseño. Aquí, el alma no ve su vida como una película, sino como una forma viva, una figura en movimiento hecha de decisiones, pensamientos, emociones, encuentros y aprendizajes. Cada acto crea una línea, cada pensamiento, un ángulo, cada silencio, una curvatura. Y el resultado es un entramado único, el mandala de su existencia. El manuscrito describe este momento como el instante en que el alma se convierte en geómetra de su propia eternidad. No hay palabras, solo visión. Una visión profunda, sintiente, innegable. El alma observa que nada estuvo fuera de lugar, que incluso lo que dolió tenía un lugar exacto en el diseño. En este plano, la conciencia comprende una verdad luminosa, que el tiempo no fue un enemigo, sino un lienzo, un campo donde se tejió su historia sagrada, y lo que parecía caos ahora se revela como armonía oculta. Cada pérdida, cada encuentro, cada instante de soledad o éxtasis, todo estaba contenido en esa geometría viva que ahora se despliega ante ella como un fractal en expansión. Muchos quedan en silencio ante esta visión, no porque no comprendan, sino porque sienten, y lo que se siente aquí no puede ser explicado. Se sabe, sin saber cómo, se recuerda, sin saber de dónde. Es como si una parte del alma siempre hubiese conocido ese diseño, pero solo ahora lo puede contemplar con claridad. Este es un punto de inflexión profundo en el tránsito, porque al ver la geometría, el alma empieza a recordar su propósito más allá de la forma. No lo recuerda como un objetivo, lo recuerda como una esencia, una frecuencia única que trajo a la experiencia terrestre para expresarse, para explorar, para evolucionar. Y si hubo desvíos, que siempre los hay, ahora se comprenden como exploraciones necesarias. La culpa no puede sostenerse en esta geometría. Se disuelve, porque todo lo que pareció errar, en realidad estaba tejiendo la complejidad de una figura mayor. Una figura que solo puede revelarse desde este punto de vista expandido. El manuscrito indica que algunas almas, al contemplar su geometría, eligen regresar. No como castigo, sino por amor, porque ven partes del diseño que pueden ser afinadas, elevadas, completadas. Y ese regreso no es una caída, es una expansión, un regreso voluntario a la materia con una nueva vibración. Otras almas, en cambio, al ver su diseño, sienten que han cumplido, que han integrado, que ya no necesitan volver, y entonces el tránsito cambia de frecuencia. El alma comienza a fundirse con su propio patrón. Ya no lo observa desde fuera, se vuelve uno con él, lo habita, lo vibra, lo es. Este es el comienzo de la reintegración, donde el alma deja de sentirse separada de su historia y se convierte en conciencia pura de su recorrido. Ya no hay fragmentación, solo totalidad. La geometría del tiempo no es un juicio, es un espejo perfecto que no habla con palabras, sino con formas. Y en esas formas, el alma descubre algo silencioso pero sagrado, que su viaje no fue un error, sino una obra de arte.
Entre los días 21 y 26 del tránsito, el alma alcanza un umbral sutil y majestuoso. El manuscrito lo llama el retorno del nombre original. En este espacio ya no hay formas, ni geometrías, ni paisajes internos. Solo hay sonido, un sonido primordial. Una vibración que no viene de fuera, sino que emerge desde lo más profundo del ser, como un canto que siempre estuvo resonando en el fondo del silencio. Este nombre no es un conjunto de letras, no es una palabra pronunciable, es una frecuencia única, irrepetible, que contiene la esencia de lo que el alma es más allá de todas sus encarnaciones. Es el tono original, la firma energética, la huella vibracional que la fuente imprimió en el alma antes de su primer descenso a la experiencia. El manuscrito describe este momento como una memoria vibracional, un reconocimiento que no pasa por el pensamiento, sino por el estremecimiento. Es como si cada partícula del alma dijera: ahora recuerdo quién soy, antes de haber sido cualquier cosa. Para llegar a este punto, el alma ha debido soltar casi todo: forma, deseo, culpa, historia. Todo lo que alguna vez creyó ser ha sido atravesado, desnudado, liberado. Y lo que queda es la pureza desnuda de la conciencia en su estado esencial. Un núcleo vibrando sin nombre humano, sin rostro, sin edad, pero lleno de identidad espiritual. El nombre original no se revela como algo nuevo. Se reconoce como algo antiguo, como un eco que siempre estuvo esperando ser escuchado, sin imponer, sin exigir. Y cuando el alma lo percibe, no hay sorpresa. Hay llanto silencioso, hay reverencia, hay hogar. Este nombre tiene poder. Al resonar en el alma, alinea todo lo que estuvo fragmentado. Sella heridas invisibles. Despierta memorias de otros planos, otras dimensiones, donde el alma ya ha habitado la plenitud, y al recordar, también se activa la compasión por lo vivido. Se comprende, de una vez por todas, que la experiencia humana fue un acto sagrado de exploración, que incluso el sufrimiento tuvo sentido, que nada fue en vano. Aquí, según el texto, se despiertan capacidades dormidas, no como poderes, sino como recuerdos. El alma vuelve a sentir que puede estar en múltiples planos a la vez, que puede comunicarse sin palabras, que puede sanar desde la intención. Y aunque aún no ha ascendido del todo, ya no es la misma. Es una conciencia expandida habitando un tránsito. Algunas almas desean permanecer en este espacio, no por apego, sino por gozo. Porque es vibracionalmente exquisito. Es como vivir en una nota perfecta que nunca cesa, que no exige nada, que simplemente es. Pero el tránsito continúa, no se detiene. Esta etapa es un regalo, no un destino final. Antes de seguir, el alma toma una decisión profunda: honrar su nombre original, serle fiel. No volver a confundirse con formas pasajeras. No volver a buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Y esa fidelidad sutil será su brújula, tanto si asciende a planos más altos, como si decide encarnar de nuevo. Porque el alma que recuerda su nombre ya no puede perderse. Puede entrar en la densidad, puede transitar el olvido, pero siempre tendrá dentro de sí un sonido que la llama, un pulso que la guía, una frecuencia que le recuerda que su origen es luz consciente en expansión eterna. Entre los días 27 y 33, el alma se aproxima a una frontera vibracional. No es una línea, ni un muro, ni una puerta visible. Es un cambio de densidad, una variación tan sutil como definitiva. A este punto, el manuscrito lo llama el umbral de los guardianes. Aquí todo lo no resuelto vibra con intensidad, como si las últimas memorias se resistieran a dejarse disolver. No hay guardianes en el sentido antropomórfico. No hay figuras aladas ni seres con espadas. Los guardianes son frecuencias. Son campos de conciencia que resuenan con exactitud en los aspectos más ocultos del alma. Son como espejos vivos que solo reflejan lo que el alma aún teme mirar. Pero no lo hacen para juzgarla, lo hacen para liberarla. Estos guardianes no hablan, vibran,
y su vibración toca las zonas más profundas de la sombra, no para herir, sino para revelar. A este nivel del tránsito no se puede mentir, no porque haya un castigo, sino porque la mentira ya no tiene dónde sostenerse. Aquí todo es energía, y la energía no oculta, muestra. El manuscrito señala que los guardianes solo dejan pasar aquello que está alineado con su verdad esencial, no como filtros externos, sino como resonancia interna. Si el alma aún sostiene una ilusión, si aún lleva consigo una vibración que no ha sido reconocida, entonces será invitada amorosamente a detenerse, a mirarse, a contemplar desde otro ángulo. Este encuentro no es violento, es preciso. Se siente como un vacío amoroso, como un espacio que espera, un silencio tan exacto que no permite distracción. Todo lo que no fue comprendido en los tramos anteriores reaparece, no como castigo, sino como oportunidad final de integración. El alma, en este punto, ya tiene los recursos para enfrentarlo todo. Ya ha recorrido sus deseos, sus heridas, su historia, su nombre vibracional. Tiene la claridad suficiente para mirar, sentir, reconocer y soltar. Y si lo hace, si atraviesa ese último espejo con honestidad, los guardianes vibran en sintonía, y entonces el umbral se abre. Pero si aún hay algo que no fue visto, el tránsito no se fuerza, simplemente se detiene, como un río que espera que la piedra se ablande. Y así algunas almas permanecen aquí por ciclos enteros de su percepción. No hay tiempo, solo comprensión, y la comprensión cuando llega es inmediata, como un clic cuántico que lo transforma todo. Los guardianes no tienen nombres, no tienen forma, pero el alma los reconoce, porque en realidad no son otros, son aspectos de su propia conciencia superior. Son partes de sí misma que ya están despiertas y que le dicen: ¿estás lista para volver a ser todo lo que eres? El manuscrito sugiere una práctica que muchas tradiciones espirituales han heredado sin saber su origen: la contemplación del reflejo. Sentarse en silencio y preguntarse sin palabras, sin mente, ¿qué de mí aún no ha sido abrazado? Porque todo lo no abrazado se convierte en límite, y todo lo abrazado se convierte en portal. Al cruzar este umbral, el alma deja de vibrar como individuo. Comienza a disolverse en lo colectivo superior. No pierde su identidad, pero su identidad ya no es una historia, es una frecuencia, y esa frecuencia está lista para fusionarse con planos de sabiduría pura, donde el tránsito se transforma en ascensión consciente. Los guardianes no impiden, sostienen, no evalúan, reflejan, no castigan, aman. Y ese amor es la prueba final, porque solo quien se ama con totalidad puede cruzar. El alma ha cruzado el umbral de su nombre. Ya no hay deseo, ni forma, ni tiempo. Solo queda un brillo suave, una vibración sin contorno, que respira dentro del todo. Desde el día 27 hasta el 49, el manuscrito no ofrece estructuras, solo sugerencias. Porque lo que ocurre aquí, dicen los sabios, no puede ser descrito, solo sentido. Es la disolución. ¿Pero disolverse en qué? ¿A dónde va el alma cuando ya no hay tránsito? La respuesta no se encuentra en palabras, sino en el silencio que queda cuando todas las voces interiores se han callado. La conciencia no desaparece, se expande, se funde, se vuelve indistinguible de la fuente que la originó. A eso los antiguos lo llamaban retorno. Durante estos últimos días, el alma ya no se desplaza, se contempla, se respira desde adentro del todo. No necesita ir a ningún lado. Lo que antes era movimiento, ahora es presencia pura. Una quietud viva. Un campo de unidad donde cada partícula del ser se reconoce como parte del mismo pulso cósmico. Aquí, el alma ya no dice yo, dice nosotros, sin decirlo. No con lenguaje, sino con resonancia. Ha trascendido los opuestos, ha dejado de comparar, ha comprendido que no hubo error, que no hubo castigo, que no hubo pérdida, solo hubo caminos.
y cada camino fue una expresión sagrada de su derecho a experimentar. El manuscrito describe este tramo como los días de transparencia. El alma se vuelve tan sutil que puede ver a través de sí misma. Ya no queda sombra, no porque se haya borrado, sino porque fue abrazada. La sombra comprendida se convierte en luz silenciosa. A medida que se acerca el día 49, un portal comienza a formarse. No se abre con ruido, no tiene forma. Es una rendija de vibración pura que no lleva hacia adelante ni hacia atrás, sino hacia adentro. Y desde ese lugar, el alma elige. No es empujada, no es guiada. Elige, desde la vibración que ahora habita. Algunas se funden completamente con la luz, sin necesidad de regresar jamás. Otras eligen volver, no por deuda, sino por amor, para traer una frecuencia más alta al mundo, para sembrar nuevas semillas, para expresar su nombre original en la danza de lo humano. Pero lo más importante es esto: ninguna alma está sola en ese momento. La fuente misma se hace presente, no como una figura, no como una voz, sino como una certeza indestructible que lo abraza todo. Y en ese abrazo, todo lo que parecía fragmentado se une. El tránsito ha terminado y lo que queda es silencio. Un silencio que no es vacío, sino plenitud. Un silencio que contiene la totalidad de la experiencia. Un silencio que seguirá resonando incluso cuando el alma regrese. Incluso cuando olvide, incluso cuando vuelva a nacer en otro cuerpo, en otra historia. Porque una vez que se escucha el nombre original, nunca se olvida del todo. Y ese es el verdadero secreto del manuscrito, que la muerte no es final, sino transformación. Que el alma no desaparece, sino que recuerda. Y que en cada respiración, incluso aquí, ahora, todavía vivos, podemos tocar esa misma vibración, si estamos dispuestos a escuchar el silencio. Con gratitud profunda por haber caminado esta travesía juntos, este manuscrito se cierra, no con un punto final, sino con una apertura, una puerta invisible hacia adentro, una vibración que sigue susurrando. Tú no eres lo que muere, tú eres lo que observa, lo que siente, lo que permanece. Tú eres conciencia en tránsito, tú eres eternidad.